Hola, muy buenas tardes. Hoy día es miércoles, el día más operativo de la semana. Estamos llenos de energía y así comenzamos un nuevo programa de Vivir Bien. ¿Cómo estamos, Sergio? Sí, Alexandra, muy bien, muy bien. Excelente. Como les dije, tenemos un tremendo programa hoy con un excepcional broncopulmonar que nos va a hablar de todo lo que pasa en nuestro sistema respiratorio con el frío, con la humedad y cómo prevenir. Presten mucha atención porque hoy la alergia y la intolerancia al gluten afecta a muchas personas. Por eso en Vivir Bien hoy día vamos a saber qué es lo que es el gluten, cómo afecta, qué alimentos debemos utilizar, etcétera, y mucho más. Y por esa razón se encuentra junto a nosotros nuestra querida Catalina Silva, nutrióloga de la Clínica Terré. ¿Cómo está? Bienvenida, Catalina. Bien, muy bien. Bienvenida. Volviendo de vacaciones directo aquí. Eso. Y como viene descansadita de las vacaciones, para partir así al hueso la pregunta, ¿qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que encontramos en ciertos alimentos como el trigo, la cebada, el centeno. Y la avena de repente causa un poco de controversia, me preguntan si sí o si no. Generalmente los que son intolerantes al gluten se deja fuera también por una especie de contaminación. Pero no es porque contenga gluten la avena, sino es porque en las cadenas donde se elaboran y esto... Exactamente, que la vamos a ir explicando también. Si uno pudiera comprar una avena pura, que en el fondo se hace en un lugar donde se trabaja pura avena, no hay problema. Pero la mayoría de las avenas que compramos se trabajan en industrias que también trabajan trigo. Y la contaminación cruzada se produce de manera muy fácil. Entonces por eso los intolerantes al gluten lo dejamos afuera también la avena. Ok, la dejamos afuera. Mira, ya sabemos lo que es el gluten. Ahora necesitamos que nos expliques, pero sí en fácil, casi con pere manzana, la diferencia entre la intolerancia y la alergia al gluten, pero con pizarra, gatita. Sí, mucho mejor, ¿ves? Sí, eso, con la pizarra. Así nos va de hecho, lo que claro, decías tú es cada vez más frecuente también. Es cada vez más frecuente. Y no sabemos si hay una diferencia entre alergia e intolerancia. Sí, vamos a ver, mira, hay tres grandes grupos. Uno es la alergia, que es principalmente la alergia al trigo. ¿Que la vamos a notar? Alergia al trigo. Sí, perfecto. Ese es un tipo. El otro es ya la enfermedad celíaca, que generalmente también podría ser considerado como la intolerancia al gluten, que es lo que decías tú. ¿Ya? Que es la enfermedad celíaca. Y el tercer grupo es que a veces se dice como alergia al gluten, pero la verdad es que médicamente se dice sensibilidad al gluten. Porque no es que uno tenga una alergia, no es que uno responda con los mismos mecanismos que responde una alergia. Entonces se dice sensibilidad al gluten. Alergia al trigo, enfermedad del gluten y sensibilidad. Era enfermedad celíaca, pero celíaca y sensibilidad al gluten. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Ahí, mira, vamos a ir viendo. Uno. Bien. Vamos. Al gluten, ya. La sensibilidad al gluten es algo que es cada vez más frecuente, porque la enfermedad celíaca, generalmente el paciente sabe que tiene esta enfermedad, que cada vez que consume gluten tiene ciertos síntomas. Por ejemplo, ¿qué produce el gluten en las personas que no lo toleran bien y que tienen enfermedad celíaca? Les va echando a perder el intestino delgado. Uno tiene, como es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, la gente que tiene diabetes tipo 1 es gente que su cuerpo ataca a su páncreas. La gente que tiene tiroiditis autoinmune tiene anticuerpos que van contra su tiroides. Acá en la enfermedad celíaca es gente que produce anticuerpos contra su intestino delgado. Y lo que hace es que lo va dañando las vellosidades y por ende los pacientes no absorben bien los nutrientes. Entonces son pacientes que generalmente causan anemia, infertilidad, problemas de crecimiento, dolores estomacales, mucha hinchazón. O sea que definamos al gluten como un enemigo 100% de nuestro intestino. 100%. Y ahí vamos a ir viendo también en qué alimentos se encuentra el gluten, porque de repente uno habla de gluten, pero la gente en la casa se pregunta ¿y dónde está eso? Entonces después en un mesón les vamos a ir explicando en detalle en qué alimentos está y en cuáles no. Catita, esta enfermedad afecta a todo tipo de personas, o sea, niños hoy día también, adultos, y de hecho se puede diagnosticar en cualquier etapa de la vida. Ah, en cualquier etapa. Pasa de repente, hay mujeres que llegan a la consulta que me dicen, por ejemplo, tengo anemia, he tenido problemas para tener guagüita y, no sé, siempre andan hinchadas y se les diagnosticó quizás un colon irritable y en realidad hay que estudiar un poco más y es bueno descartar otras enfermedades como esta que son cada vez más frecuentes. La enfermedad celíaca se produce aproximadamente en 1% de la población. Pero la sensibilidad al gluten, que vamos a ver ahora, es entre 6 a 7% de la población, es mucho más frecuente. 6 a 7% de la población. Sí. Pero ¿hay alguien que realmente sea compatible al gluten hoy en día? Lo que pasa es que eso es importante, porque el gluten en los alimentos que lo encontramos son principalmente los que también tienen harinas blancas, en el pan, en los fideos, tallarines. Entonces, claro, también son dañinos por otras cosas de nuestro cuerpo. Entonces es difícil diferenciar cuál es el componente. Aún más impacto. Entonces se suma. ¿Por qué las personas, por ejemplo, si yo tuve una vida
vida normal siempre y no sé, a los 40 años o a los 50 años empiezo, no tengo todavía 50, a los 50 años empiezo a tener una sensibilidad al gluten? Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca uno tiene la predisposición genética y puede que tu enfermedad sea asintomática mucho tiempo. Que tú comiste y no te diste cuenta, pero si esos alimentos fueron dañando tu intestino. Y llega el momento en que te empiezas a sentir mal. Totalmente silencioso, te va a atacar. Y de repente te causa síntomas. Hay gente que es más sensible, que los síntomas se los da a los 5 años y lo descubren al tiro. Y hay gente que le da síntomas a los 40, 45 años y recién ahí se diagnostica. Mira. Lo importante sí es que hay mucha gente, la sensibilidad al gluten es una enfermedad relativamente nueva, bien descrita, está desde el 2012, es hace 6 años, súper poco para una enfermedad. Y es gente que mucha gente pensó que tenía enfermedad celíaca, que comía gluten y le caía pésimo, que se hinchaban, que dejaron el gluten y se sienten perfectos, pero van al médico y les decían, tus anticuerpos están negativos, tu biopsia está negativa, tú no tienes enfermedad celíaca, mantén tu vida con gluten. Y se dieron cuenta que sí existe otra enfermedad, que es la sensibilidad al gluten, que tú en los exámenes no tienes una enfermedad celíaca, claro, pero te comportas como tal. Entonces tú dejas los alimentos con gluten y se te quita la hinchazón, los calambres, la fatiga, los dolores musculares, la diarrea. A ver, pero para que me quede a mí claro al respecto y... Démosle otra vez, por favor. ¿Cuándo es una alergia? ¿Cuándo es una enfermedad celíaca? ¿Y cuándo es una sensibilidad? Para que nos quede todo súper claro. La alergia al trigo es principalmente la tienen pacientes desde que son más niños y es una reacción más inmediata. Hay alguien que come algo con trigo y al tiro se siente mal o le da diarrea o le puede dar incluso urticaria, es inmediata granito, la reacción que uno tiene. Segundos a minutos. Perfecto. Esta es mucho más clara y por eso se deja un poco de lado versus estas dos. La alergia al trigo siempre es sintomática, porque hay algunas que lo tienen principalmente sintomática. Con colitis y con granitos en los brazos. Sí, incluso que les puede dar hasta anafilaxia si no dejan de lado los trigos, que cuando ya les causa... Se les cierra la glotis. Sí, entonces esta en realidad es un poco más aparte que estas dos, pero siempre se menciona porque esta es la que es alergia. Ok, ya tenemos estas dos son la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. Las dos tienen los mismos síntomas, que pueden ser, hay síntomas digestivos y síntomas no digestivos. Por ejemplo, los digestivos son diarrea, hinchazón, dolor abdominal, a veces también pueden tener periodos de estitiquez, y los no digestivos son, por ejemplo, infertilidad o que tengan más dificultad en tener guagüita, anemia, calambre, dolores musculares, cansancio, osteoporosis. Son como las más típicas de las no digestivas. Para que vean lo importante de la alimentación, infertilidad por estar comiendo gluten. Y pasa mucho porque el gluten, como va atrofiando tus vellosidades intestinales, en el fondo uno tiene una mala absorción intestinal, deja de absorber bien las grasas, los carbohidratos, los nutrientes, y por eso también te falla después el cuerpo a nivel general. Ambas tienen los mismos síntomas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre ambas es que en la enfermedad celíaca el diagnóstico se hace de 3 formas. Con un examen de sangre que ve los anticuerpos que tienen que salir positivos, con una biopsia que se hace del intestino delgado y se ve que todas las vellosidades del intestino están atrofiadas, y la otra que uno suspende el gluten y se te pasan los síntomas. Pero en los exámenes esto se ve concretado, se ve plasmado. Sí. Entonces y en la otra no hay manera de verlo en los exámenes. En la otra, me sale que está bien, o sea, los anticuerpos me aparecen negativos, yo no tengo la enfermedad, me hacen una biopsia y se ve que mi intestino está perfecto. Sin embargo, yo dejo el gluten y se me van todos los síntomas. Por eso es una enfermedad que está nueva, que se está estudiando. Por ejemplo, se estudia mucho ahora también, de repente hay pacientes con esclerosis múltiple o hay niños con autismo que dejan el gluten y tienen una mejoría tremenda. Mejoran un montón. Sí. Y eso dentro de este grupo de la sensibilidad al gluten, porque son pacientes que no tienen una enfermedad celíaca, pero que sin embargo el gluten les caía mal. Ya, tengo 2 preguntas. Esto entonces es como una enfermedad como los trastornos o las enfermedades psicosomáticas que en el fondo no se pueden detectar, pero que sí van dejando huella, ¿que existe realmente? Que existe realmente, claro. Y ya, eso es una. Y lo otro estaba, a ver, lo otro que es tremendamente importante, que me asusté, tú dices que se van atrofiando las vellosidades de la flora. Y entonces, si se van atrofiando, al dejar el gluten se recuperan. Y la segunda pregunta es la misma. ¿Qué puede pasar? Porque estas vellosidades son las barreras del sistema inmune. Claro, lo muy bueno que tiene, ponte tú, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, es que no necesita un remedio para mejorarse. El remedio es la dieta, es dejar el gluten. Y suspenden el gluten 100% y se van los síntomas y tiende a mejorar un poco también el tema de las vellosidades. Pero es un tratamiento de por vida. No es que un paciente celíaco, que los que son celíacos lo deben saber obviamente en la casa, no es que dejen el gluten un año y vuelvan a comer, o que de repente un día digan, hoy día voy a comer algo, porque es suspenderlo de por vida. Se nos fue otro síntoma también que es súper notorio, que bajan mucho de peso. También, en niños les cuesta más crecer.
De repente niños que son más bajitos, que tienen anemia y que tienen dolores abdominales también. Lo que ha pasado mucho es que de repente esta sensibilidad al gluten se confundió mucho con el colon irritable, porque en el fondo hay gente que iba y que decía, yo me hincho, me cae mal, y es una enfermedad que, como, entre comillas, súper fácil de diagnosticar, porque cualquiera te puede decir, eso es colon irritable, y uno se queda tranquilo. Sin embargo, hay que descartar. Entonces, en estos pacientes con colon irritable, o hay muchas mujeres que de repente me consultan y tienen en el hemograma un poco de anemia. Y me dicen, no, pero siempre la he tenido, como si fuera algo normal. En el fondo, igual hay que investigarlo, no es normal tampoco tener anemia. Exacto. Y como hay que investigar, y yo dije al principio que esta enfermedad está afectando a muchas personas, hay muchas preguntas. Tenemos un Facebook que dice lo siguiente, Catita. Dice, a su domin, dice, ¿cómo se sabe cuando uno es celíaca? ¿Qué síntomas se tienen? Volvamos a aclarar los síntomas nuevamente para aquellas personas que se incorporan a nuestra sintonía. De los síntomas hay dos grandes grupos, los que son digestivos y los que no son digestivos. Los digestivos son los más clásicos, que por ejemplo, hinchazón, diarrea, dolor abdominal y también un poco más de flatulencia. Esos son como los típicos de enfermedad celíaca. ¿Estreñimiento puede haber? También, hay periodos que pueden haber estreñimiento. Hacia el otro. Ya. Y por eso también se confunde un poco con el colon irritable. Y los que no son digestivos son, por ejemplo, pacientes que tienen anemia o que tienen osteoporosis o dolores articulares o calambre o cansancio, fatiga crónica, son como los típicos de los no digestivos. Entonces de repente es fácil, hay mucha gente que en la casa va a decir, oye, pero en realidad yo me hincho, yo tengo cansancio o tengo todos estos calambres. Probablemente si van a su doctor le van a hacer todos estos exámenes, o por lo menos primero los de sangre, para ver que no sea una enfermedad celíaca, que lo más probable es que no lo sea porque es menos frecuente. Y ahí pasamos al segundo etapa de ver la sensibilidad al gluten. De la sensibilidad al gluten, un segundo, y súper rápido, de la sensibilidad al gluten a la larga, ¿puede hacer una enfermedad al gluten? En general no están correlacionados, pero como es una enfermedad muy nueva que recién tiene 6 años como descrita como tal. Entonces probablemente, o sea, a mi parecer es lógico que eso después te lo causara. Pero todavía no está descrito como perfectamente estudiado que lo causa. Pero usted está plantando una semilla ahora y tiene una correlación muy grande. Y lo que sí es importante es que como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, los pacientes que no se cuidan también tienden a desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como la dermatitis herpetiforme, o la tiroiditis, o la hepatitis. Entonces, en realidad, es una enfermedad que cuando la diagnostican es súper importante adherirse a la dieta. ¿Es verdad que se puede producir, si no se cuida esa enfermedad, un cáncer al intestino, por ejemplo? Está relacionado también por la atrofia de las vellosidades, que eso pues, es más fácil que uno pueda causar un daño así. Pero con lo que más se ha asociado es con otras enfermedades autoinmunes. Cata, ¿qué te parece si ya están vistas las alergias al trigo, las diferencias, las sensibilidades con la enfermedad celíaca y sensibilidad? Que nos muestres qué alimentos contienen gluten, porque tenemos aquí un maravilloso mesón, ¿te parece? Sí, del gluten estábamos hablando de dónde se encuentra el gluten, dijimos, en el trigo, en la cebada, en el centeno y generalmente también en la avena, por un tema de contaminación cruzada. ¿Y qué es lo que tiene trigo? Generalmente la mayoría de las harinas que nosotros usamos vienen del trigo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el pan que comemos en general, las pastas, las galletas, los dulces, tienen gluten. Entonces, todo eso es algo que un paciente con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca debiera dejarlo de lado. No puede comer absolutamente nada de lo que está en la línea roja hacia acá. Exactamente. Sí, mira, cada vez hay más productos como para celíacos. Ahora existen algunos panes para celíacos, son un poco más caros, pero existen y van teniendo algunas más opciones. Pero el pan común debiéramos dejarlo de lado sí o sí. Cata, pero remarca, vayamos por partes, por favor. La avena es por lo que dijimos antes, porque lo procesan en lugares donde están trabajando con trigo y puede estar contaminada. Sí. Pero yo aquí veo un ingrediente que es el cacahuete o maní. ¿Por qué está en esta línea también? Mira, acá hay varios que están como entre medio. Los manís que son, por ejemplo, como este, que tienen unas crocancias y cosas así, se dejan de lado sí o sí, porque se ha visto que hasta 70% de los alimentos que son manufacturados o procesados tienen gluten, de distintas formas, o por contaminación, o el gluten también, por ejemplo, todo lo que tiene almidón, hay que fijarse los remedios de repente, como excipiente le ponen almidón. Claro, buen punto, los remedios. Entonces, el almidón también queda de lado. Siempre. Sí, en el fondo remedios, las cosas estéticas que uno use, o vitaminas, estas cosas para comer también. Entonces, por ejemplo, el maní, si es con crocante o si es con, por ejemplo, saborizante, frito, salado, queda afuera sí o sí. ¿Y si es natural? Si es un maní natural que no está procesado cerca de trigo, que generalmente lo dice el envase, como apto para celíacos, se puede. Los otros frutos secos en general están súper permitidos. Pero ojo, cuando hablamos de maní natural es el que encontramos en las tostadurías, tostado solamente. Sí, sin sal ni ningún otro aliño.
Todos los salados, todos los manís que vienen procesados, oye, salado, el de miel, todo esto, todo eso, nada. Todo fuera. Sí. Y en general muchos de los preservantes que se usan para los alimentos que son envasados contienen estas trazas de gluten también. Por eso quedan afuera las salsas, por ejemplo, como los ketchup, los aliños, los aderezos que ya vienen preparados. Si bien no tienen el trigo en sí, tienen parte de estos para usarlos como excipientes. O sea, no pueden consumir ningún alimento procesado. ¿El chocolate por qué está acá? También por el tema de lo cruzado, No. más por la contaminación cruzada y por los preservantes que tiene. Generalmente tienen almidón. Pero si estuviésemos frente a un cacao... Tampoco se puede el cacao. Dicen que no se puede el cacao. Si fuese No, yo pregunto. Yo estoy preguntando. No, si fuese un cacao 100%, claro, que es más difícil de encontrar, se podría, pero en el fondo si fuera cualquier otro procesado queda O sea, fuera. de un 85% que exclusivamente lleve cacao y el azúcar de caña moreno o algo así, estaría permitido. Ahí podría ser, pero generalmente también van a ver que en el chocolate eso es lo más importante en la enfermedad celíaca. Ver bien como la identificación que tienen los productos. La procedencia, y todo. generalmente afuera dice apto para celíaco o tolerado o aceptado por la FDA para intolerantes al gluten. Tengo una pregunta. ¿Con quién es más restrictiva esta dieta? ¿Con los pacientes que están con la enfermedad o los que tienen sensibilidad? Porque es súper grave, o sea, tienen muy poco para comer. Claro. Todo viene procesado hoy día. O sea, en realidad con ambos grupos. En la enfermedad celíaca ya. uno lo prohíbe 100%, pero en la sensibilidad al gluten los pacientes lo dejan y se sienten mucho mejor. Y ahí es súper importante que la familia ayude, porque la contaminación cruzada, como se produce, por ejemplo, en las industrias que producen trigo, producen avena, en la casa es súper fácil de producirla también. Si yo, por ejemplo, corto la marraqueta con un cuchillo y después corto el pan que es apto para celíaco con el mismo cuchillo, la probabilidad de contaminarlo es altísimo y que el paciente siga con síntomas. Sí. Y la contaminación cruzada más clásica es el tostador de pan. El tostador de pan. Sí, que en general la gente tuesta su pan, después tuesta el del hijo con enfermedad celíaca o con sensibilidad al gluten. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo o tener dos. Por eso, Catita, entonces dicen muchas veces que cuando tú tienes un paciente en la casa que tiene enfermo celíaco, todo en la casa tienen que comer el mismo tipo de comida para que no haya alimentación cruzada. Es mucho más fácil hacerlo Contaminación así. cruzada. Y de hecho, igual la gente que tiene un familiar de primer grado tiene 10% de probabilidad de también ser celíaco. Entonces también uno va con más cuidado con la familia viendo cómo tolera o no el gluten. Ahora, aquí abramos un paréntesis porque estamos conversando acerca de las personas que padecen la sensibilidad o la enfermedad celíaca. Sí. Pero seamos transparentes porque el gluten realmente, es lo que dije al principio, es compatible con el ser humano porque muchas personas no sienten nada, pero eso está causando estragos dentro de ellos. Entonces, ¿podrías explicarlo, por favor? Y de Buena hecho, por pregunta. ejemplo, es muy parecido a lo que pasa en la sensibilidad al gluten, que no es una enfermedad, y que hay mucha gente que ahora sí se siente mal o tiene problemas con peso y que no saben por qué es. Y tienden a dejar estos alimentos y a sentirse mucho mejor. Se ¿Con sienten más energía? Mucha más energía. Muy bien. Y es mucho lo que decías tú, como uno dice, chuta, entonces ¿qué voy a comer? Porque es verdad que ahora estamos acostumbrados a una vida de comer todo procesado, todo rápido, pero es lo que hablamos siempre. Al final, un paciente con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, lo que tiene que hacer es volver a la vida más natural, que en el fondo están las frutas, están las verduras, están las proteínas, o sea, hay un montón de cosas que sí O sea, pueden todo comer. lo que nos da la tierra, a comérselo. Sí. Todo lo que es procesado por el ser humano, a descartarlo. A descartarlo. E incluso hay cosas que pueden comer los celíacos, por ejemplo, yo siempre prefiero las leches vegetales, pero las leches de origen animal, un celíaco también las podría consumir sin problema. Entonces, también tienen hartas cosas que pueden comer, pueden hacerse recetas en la casa, o también hay muchos más productos que pueden comprar, pero tienen una alta gama de cosas. Están los frutos secos, las semillas. Antes que revelemos lo que se puede comer, que no tiene gluten, quiero que veamos algunos mitos realidad para saber la verdad. Vamos con el primer mito de realidad que dice lo siguiente: el gluten aumenta la percepción del dolor. A la cuenta de mito realidad. 1, 2, 3. Tengo compartido. Realidad, ¿por qué compartido? Porque en general, mira, en la gente que sí tiene sensibilidad al gluten está completamente demostrado, y en la enfermedad celíaca también. En un paciente que no está demostrado que es, probablemente no está esa correlación, pero lo que hablaba Sergio es verdad, que al final el gluten y la harina te causan un daño a todos en general. Entonces tengo una pregunta tomando la pregunta que hizo Sergio un poquitito. ¿Deberíamos, personas que no tenemos todavía problemas con el gluten, alimentarnos a la larga para tener una mejor calidad de vida y llegar más tardíamente, no alimentarnos con comida que tenga gluten?
¿Sería una mejor calidad de vida? Sí, mi respuesta es que sí, y sobre todo porque todo lo que está asociado al gluten son harinas blancas, son productos refinados, son productos procesados. Entonces, al final, no es solo por el gluten, es porque además llevan un montón de otras cosas como azúcares, grasa, que en el fondo nos van a dañar. Entonces, un conjunto de cosas. Casi todos estos productos son los que siempre dejamos de lado, pero porque suman además sal, suman aditivos, suman preservantes. Entonces, al final, son tantas cosas como negativas que tienen que todo suma a hacerle mal a tu cuerpo. Ya. Tenemos un mensaje de Facebook que dice lo siguiente: envíen todas sus consultas porque hoy día la Cata está de vuelta, la vamos a estrujar con todo el conocimiento, que viene lo siguiente. Gisela dice lo siguiente: al comer pan integral del bueno, demoro mucho en digerirlo y me produce gases. ¿Es un signo que el gluten me hace mal? Gracias, excelente programa que faltaba en Chile. Saludos, muy amorosa Gisela. Gracias. Muchas gracias. Sí, saludos a ella y bueno, puede ser uno de los síntomas. También puede ser, por ejemplo, que el pan que consume quizás tiene mucha fibra y come mucha fibra de una sola vez y eso también le produce hinchazón. Pero está remarcando pan integral del bueno. O sea, tenemos que hacer la suposición de que es un pan de una harina real e integral. Claro. ¿Qué es lo que significa pan integral del bueno, Sergio? Hombre, a ver, existe el pan de harinas refinadas, que es completamente blanco, que no hay ningún cereal en el planeta Tierra que sea blanco, ¿ya? Eso significa que está procesado. El más blanquito que hay así es de color amarillento, que es la quinoa. Y después está la harina integral procesada, tamizada, que se le llama, que es la harina blanca con unos polvos que hacen parecer que sea harina integral. Pero eso está totalmente procesado. Supuestamente, cuando ella dice que es harina integral del bueno, significa que es el grano entero, con todas las propiedades, las vitaminas, los minerales, etc. Y de eso se fabrica el pan. Ahora, conseguirse, yo creo que sí que se consigue en Santiago, pero en los supermercados no hay. Y en las panaderías es muy complejo encontrarlo también. No es común. Y probablemente aunque sea integral, si es proveniente de trigo, igual le va a caer mal en el caso que sea sensibilidad al gluten. Lleva el gluten. Porque igual viene de ahí. Ahora, estaba pensando en algo, me quedé pensando que finalmente se vuelve a repetir todo lo que nosotros hablamos en el programa, la harina refinada, los azúcares, etcétera. Se encuentran siempre. Se encuentra siempre. Podría ser porque es una enfermedad relativamente nueva que ha ido aumentando, estamos siendo más adictos a este comer de comida chatarra, que a la larga esto nos puede estar produciendo intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten. Sí, de todas formas. Y el conjunto de cómo lo consumimos. Y además, si de repente uno consumiera en una cantidad de, no sé, de 5% al día de esto, no pasa nada. Pero al final nuestra alimentación es como 80% alimentos procesados, de harina refinada, de azúcares. Entonces, obviamente, todo eso nos va dañando. Y el tema de la sensibilidad al gluten, incluso ya ha estado tan como frecuente que se ha visto, ponte todo a nivel de religiones. Es masivo, sí, masivo. Por ejemplo, la religión católica, tienen la hostia, que es a base de una harina de trigo. También eso ya se ha hablado. Mira. Y hay incluso iglesias que hacen comuniones, me parece, con vino por el tema, o también los judíos tienen el pesaj, que también comen una galletita que es en base a trigo. La hostia y el vino. No, pero el vino se puede consumir. Venga, vamos allá. Están llegando todas las dudas, todas las inquietudes y se las queremos responder todas. Así que escuchemos el siguiente audio. Hola, buenas tardes. Ojalá puedan responderme lo que necesito saber. Yo todo lo que como, sea fideo, arroz, papa, a veces el pan, me hincho, tengo que ir inmediatamente al baño porque me baja una indigestión. Trato de evitar de comer esos alimentos, pero igual uno los come. ¿Qué puedes tener relación con el tema del gluten? Si me pueden ayudar a poder entender bien. Vamos todos los síntomas. Los describió todos. Y de hecho, siempre igual es importante, antes que solo dejar el gluten, que vaya a su médico, porque por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad celíaca hay que hacerla mientras uno está consumiendo el gluten. Si yo dejo de consumirlo completamente y voy al doctor, lo más probable es que los exámenes me salgan bien. Pero ¿cuánto tiempo hay de entre que dejas de consumir el gluten hasta que vas al médico? No, por ejemplo, la remisión de síntomas pueden pasar hasta años, pero en los exámenes puede que incluso tú lleves un mes dejando todo y que aún así te salgan los exámenes positivos o negativos. Entonces, lo ideal es para hacer el diagnóstico y con la dieta que uno está ahora. Y después hacer todos los cambios. Ok, antes de hacer los cambios tengo una pregunta. ¿Se nace o se hace celíaco a lo largo de la vida, por lo que te preguntaba, por la mala alimentación? Mira, en general se nace con la predisposición genética y al consumir gluten uno lo va a activar.
Entonces, en el fondo, si tú no consumes el gluten, no lo vas a activar nunca. Pero tú naciste con esa predisposición genética a hacerlo. O sea, eso significa que no estamos preparados para esta proteína. En los que son con enfermedad celíaca, no. Y los que somos normales sin la enfermedad celíaca... Podría tener la sensibilidad al gluten, que es cada vez más frecuente. O sea, todos somos normales, pero me refiero sin enfermedad celíaca. Oigan, que lo he puesto así en Sí, no, sí, se entendió, como sin la enfermedad. Claro. En el fondo, obviamente, todos al comer estas cosas somos más propensos a tener todos estos síntomas. No la enfermedad en sí, como la enfermedad celíaca, que te va a atrofiar la vellosidad y te va a causar todos los otros daños. Pero si uno no quiere vivir toda la vida sintiéndose mal, obviamente. Como ni con anemia, ni hinchada, ni la mamá que de repente le ha costado tener más guaguita. Por eso siempre es bueno cuando un paciente va a la consulta, ver como toda la historia. De repente vienen por hinchazón y no es quedarse en eso, o no es darle un remedio para que se le quite la hinchazón. Es ver qué otros síntomas tiene asociado y tratar el conjunto. Y como queremos tratar el conjunto, Catita, y no queremos sentirnos mal, tenemos otro mito de velar el siguiente mito del gluten, que dice lo siguiente. ¿El gluten genera inflamación? Wow, 1, pero los quiero con ánimo. Porque pero si yo lo lancé así. 2, 3. Realidad. Entonces sí, podríamos pensar que la artritis, fibromialgia, etcétera, como dice serie, etcétera, puede ser producto del gluten. Lo peor es, mira, lo que hablaba antes, que no es solo el gluten, es la harina, es el azúcar, es todo lo que llevan. Entonces, a mí de repente me cuesta creer pacientes que están con artritis o que con fibromialgia y no cambian su alimentación, porque en el fondo son muchos los factores que tiene, por ejemplo, la masa que le están afectando. Entonces uno dice, pucha, prueba por lo menos 1 o 2 semanas y cuando ven que realmente se les pasan los dolores es súper fácil cambiarse de dieta. Pero hay que atreverse a dar ese paso y a probar la dieta distinta. Me sumo a lo que dice Cata porque es súper importante. Comprendamos de que no es solo el gluten, sino es todas esas sustancias que acompañan al gluten que hace que en tu organismo sea una bomba de relojería. Pero como nosotros les estamos enseñando qué es lo que no deben comer, se preguntarán, ¿y qué puedo comer? Claro. Pues ahí vamos con lo que uno puede comer. No, y es importante, ¿por qué cuesta tanto dejar el gluten para algunas preparaciones? Porque le da elasticidad a las masas. Entonces deja que cuando uno lo amasa entre aire, por eso todas las pizzas, los panes, todo tiene gluten porque les da esa consistencia. ¡Qué perdición! Es súper fácil cocinar sin gluten, es difícil. Es difícil, no le da la misma consistencia. Pero se puede. Se puede. Cada vez tenemos harinas nuevas, tenemos harinas de almendra, de arroz, incluso garbanzo y todas esas se pueden usar para otras preparaciones. Lo que sí podemos consumir, que tenemos en hartas cantidades y que siempre son buenas, porque además te van a ayudar a disminuir la inflamación y los otros síntomas, todas las frutas, verduras, vegetales que sean todas sin frescos. Excepción. Sí, que sean frescos. Si ya vienen enlatados, es muy distinto. ¿Pero y congeladas? Congeladas sí, pero enlatados lo que hacen generalmente le ponen excipiente o preservante, que generalmente tiene almidón, que tiene gluten. Entonces lo que tenemos que hacer es preferir siempre el consumo de estas sustancias tal cual. Todas las verduras verdes, sin restricción. Verdura de cualquier color. Y frutas. Verdura y fruta. Verdura y fruta. De cualquier color. De cualquier color. Sí, okay. Mientras sea fresca, pueden consumir lo que quieran. ¿Y tú dices cualquier fruta y si tiene mucho azúcar, por ejemplo? Es que si no es diabético no hay problema. Okay. Entonces, o si no tiene problema de peso, pero en cuanto al tema del gluten, no hay restricción en cuanto a fruta que comer o verdura. Siempre es bueno, sí, los que tienen sensibilidad al gluten. Acá en Chile tenemos una página que es muy buena, que es de la Fundación Convivir, que es de celíaco, que tiene una lista de todos los alimentos que sí pueden consumir y de los alimentos que son también como que venden en el mercado que uno puede o no puede consumir. Y esa lista la verdad es que ayuda mucho, porque si no uno se pierde, es difícil. Lo otro que podemos consumir, semilla, legumbre, arroz, quinoa también se puede consumir, las carnes, lácteos, huevos, aceite, ningún problema. En el fondo igual tenemos un mesón que si uno lo piensa, también uno puede cocinar hartas cosas en la casa y uno puede sobrevivir con todo esto. Quizás esto está completito. No puedo comer tallarines, pero sí puedo comer, por ejemplo, quinoa, o de repente podría comer arroz. Se pueden ir variando, hay varias cosas que se pueden comer. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y ordenarse. Y en el supermercado tienen que fijarse cuando compran productos que estén estos sellos. De todas gluten formas. Y sin el, ¿no? Sí, las cosas que son frescas obviamente nunca van a tener el sello porque son frescas y no lo tienen. Pero todo lo que venga envasado, siempre nos tenemos que fijar en que estén estos dos. Y siempre es bueno también fijarse en la lista de los ingredientes. Por ejemplo, la levadura de cerveza, la malta, también tienen gluten, entonces también quedan fuera. Pero generalmente si tienen el sello es que ya está probadísimo y ahí no hay dónde equivocarse. Ok, Catita, imagínate que fue súper importante, como te dije al principio, mucha gente sufre de intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten, enfermedad, así que queremos agradecer que hayas estado con nosotros, tenerte nuevamente de vuelta y agradecer
tu buena voluntad y buena información. Esta es su casa, como siempre, esta es su casa. Acompáñeme a donde usted me diga, acá vamos. Porque lo prometido es deuda y estamos aquí con Ronald Reed, el excelente broncopulmonar de la Clínica Los Andes, quien nos va a enseñar y a informar de los estragos que causa el frío y la humedad en el sistema respiratorio, pero también, lo más importante, a prevenirlos. Y ahí estamos. Exactamente. Bienvenido. Hola, hola. A ver, para empezar a conversar, van a traer la pizarra. ¿La quiere? Sí, por favor, mostrar la pizarra. Sí, porque vamos a explicar exactamente cómo el frío y la humedad afectan a nuestro aparato respiratorio. Sí. ¿Sí? Mientras tanto, desde ya pueden enviar todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales, porque hoy día el broncopulmonar responde todas sus consultas para pasar este frío de una manera mucho más saludable. Ya tenemos la pizarra, doctor, así que nos explica cómo afecta el frío a nuestra salud. Eso, mira, lo primero que les quiero mostrar es que en realidad en estas cosas hay muchos mitos. O sea, mucha gente piensa que porque empezó el invierno, empezó el frío, y empiezan los resfríos, las infecciones, como si las bacterias se beneficiaran solas por la baja temperatura y se reprodujeran más. ¿Eso no es realidad? No, eso no es verdad. Ah, no es verdad, no, es no mito. Es verdad. Mira, lo primero es hay que tener claro que primero, para que se produzca una infección, o sea, todas las enfermedades infecciosas, tiene que haber una relación entre el huésped, o sea, la persona, ¿ya? más el germen. Tienen que interactuar entre huésped ellos. más germen. Claro. El huésped ¿Cómo es la persona. interactúa el huésped con el germen? Póngase si están... Espérese un momento. Enfermedad. Un momentito, que lo voy a poner... Por acá. Por favor. Y eso produce la enfermedad. Para que se produzca una enfermedad, ¿ya? Tiene que haber un contacto, por supuesto, entre la persona con el germen, ¿cierto? Pero tiene que estar el germen encontrar las condiciones adecuadas para poder invadir. ¿Y cuáles son esas condiciones adecuadas? Exactamente. O sea, de hecho, muchos de nosotros todo el tiempo estamos conviviendo con bacterias, nos están tosiendo encima y todo, y no todos se enferman. ¿Y por qué no todos se enferman si estamos conviviendo con esos gérmenes? Eso es lo que vamos a ver. Ya, Mira, la primera cosa, de los factores que justamente se pueden modificar, está el asunto del huésped, que lo que más influye, indudablemente, son las defensas. Eso, las defensas. O sea, va a depender de cómo está cada persona, ni más Su ni sistema menos. inmunológico. Sistema inmunológico, 100%. Si una persona tiene un buen sistema inmunológico, bien formado, que está funcionando bien, probablemente va a tener contacto con muchas bacterias y esas bacterias no van a lograr hacer enfermedad. No van a entrar. Exactamente. Ok. Si al contrario, la defensa tan baja, ya sea por enfermedades... estrés o una mala noticia que uno se deprime. Claro, o enfermedades de o base, si una persona, no sé, tiene un cáncer o mala diabetes, alimentación. Mala alimentación, las defensas van a estar más bajas y indudablemente existe mayor probabilidad de que el germen logre infectar. Invada a la persona. Exactamente. Entonces, las defensas, ¿cómo se pueden mejorarse? Entonces tenemos número 1, defensa. Las defensas. Baja defensa. Exactamente. Okay. ¿Cómo podemos mejorar las defensas? La gente nos va a preguntar, bueno, ¿y cómo mejoro las defensas? Lo primero incluye, claro, la buena alimentación. Buena alimentación. Buena alimentación me refiero a una alimentación completa, con todos los nutrientes necesarios, con buena carga de proteínas, etcétera, que nos permite estar bien. Una persona desnutrida, por ejemplo, va a tener defensa más baja. Una persona muy obesa también. Desnutrida decimos de un déficit en vitaminas, minerales... que esté con un peso excesivamente bajo, etcétera. Otra cosa, que tenga un buen control... Esta es letra de doctora. Sí, pero antes la letra, ¿qué dice? Sí, buen control. Buen control, ¿ya? De enfermedades de base. Enfermedades de base. O sea, si tiene algunas, por ejemplo, si la persona es asmática, que tenga su asma bien controlado. Si la persona es diabética, que tenga su diabetes bien controlada. Si tiene un EPOC, un enfisema, que esté bien controlado también es un factor que favorece. Cualquier enfermedad que ya sea existente, que esté dentro de nosotros, tiene que estar bien controlada. Exactamente. Y eso es para que el sistema inmune se mantenga en mejores condiciones, indudablemente, y mayor resistencia. Y eso va a ser con buena alimentación. Exactamente. No estar estresado. Ojo que buena alimentación no significa engullir todo lo que encontremos. Significa una nutrición adecuadamente con todos los nutrientes. Eso. Influye mucho acá también, por ejemplo, el tabaco. El tabaco. Es un agresor. Los fumadores, eso es un agresor directo. Y los fumadores está demostrado que tienen, por lo menos, se duplica
el número de infecciones respiratorias y estas que también más se pueden complicar después. O sea, los fumadores se resfrían más y más se les Por eso los que fuman mucha cantidad permanentemente, que son adictos, se resfrían tanto. Claro, o sea, el humo, el contacto directo con el cigarro disminuye los mecanismos de defensa locales de la vía aérea. Entonces, si llega cualquier bacteria, tiene muchas más chances de que se desarrolle y pueda quedarse ahí. Doctor, nosotros, o sea, usted está enseñándonos cuáles son los factores que hacen que una persona sea más propensa a agarrarse ese típico huésped germen no deseado. Exactamente. Pero tengo una pregunta y creo que mucha gente en la casa se debe preguntar lo mismo, valga la redundancia, es... De toda la vida nos han dicho que el frío y la humedad es el ambiente perfecto para estos bichejos. ¿Es así o no es así? Sí, eso influye. Pero no es porque sea el frío. O sea, si yo, por ejemplo, en un plato de cultivo pongo estreptococo y lo pongo más frío, los estreptococos no se van a reproducir más. O sea, no es que se hagan más fuertes. No es que se hagan más fuertes. Lo que ocurre es que con el frío ocurren ciertas condiciones que favorecen a los gérmenes. Lo primero, por ejemplo... condiciones. Exactamente. Por ejemplo, en el frío todos tendemos, por ejemplo, a estar más puertas adentro. Más resguardados. Y se encierran las personas. Claro, más resguardados. No sale mucho no al aire libre, tampoco. no se ventila. Entonces se produce cierta... por ejemplo, esto estaría en la parte acá ya como germen, que favorece al germen. Por ejemplo, situaciones de hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que las personas... muchas personas apretadas en lugares pequeños. O sea, si estamos en el metro... Claro, hospitales, las aulas, los hospitales, salas todo. de espera. Incluso dentro de la casa, están todos metidos dentro de la casa, salas de clase. nadie sale de clase, cosas así. Hay más condiciones de hacinamiento, muchas veces poca ventilación. Bueno, eso indudablemente por el frío. En todas partes. Exactamente. Datos importantes. Entonces, en esta época, aunque haya mucho frío, nosotros necesitamos ventilar la casa. Exactamente. Abrir las ventanas, por ejemplo. Por ejemplo, en una hora del día en que no haya, estén los niños en el colegio, haya poca gente en la casa, en un buen momento, tampoco va a tener abierta todo el día. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos una hora, una cosa así, que logra ventilarse el aire y después se cierra nuevamente para poder calefaccionar. Ya. Influye también, que también favorece a los gérmenes, el asunto de la contaminación. La contaminación. Y aquí estamos fritos, en Santiago. Claro, estamos fritos. Indudablemente la contaminación aumenta en esta época, un poco por las condiciones climáticas, el frío hace que esté el humo más abajo. Más denso. Exactamente, en toda la época de las preemergencias, etcétera. Y la contaminación influye porque son factores también, sustancias irritantes, que irritan la vía aérea y también pueden disminuir las defensas locales. A propósito de contaminación, me quedó una pregunta en el tintero del tabaco. Una persona que fuma mucho, ¿cierto?, es más propensa a tener resfriados. Pero ¿qué pasa con una persona que convive, que no fuma y que es el fumador pasivo? ¿También puede verse afectado? Sí, claro que sí. El fumador pasivo es un poco menos la carga que el fumador activo, pero es mucho más alto que la población general. Por ejemplo, se ha estudiado en la época, antes de que prohibieran el cigarrillo, por ejemplo, en los pubs y cosas así, y se midió los niveles de contaminación ambiental dentro del pub. Y era equivalente a un nivel de preemergencia ambiental en Santiago. O sea, está metido así de contundente. Así de contundente. Entonces, si estás en una casa donde hay varios fumadores y está el ambiente, es como si estuvieras viendo en preemergencia permanente. Okay. Madre mía. Tremendamente peligroso, pongan atención. Sí. Ya saben cuáles son las predisposiciones idóneas para que haya una mayor predisposición a que el germen entre e invada el organismo. Ahora les invitamos a que ustedes nos hagan todas sus dudas e inquietudes porque el broncopulmonar va a responder todo para que ustedes se queden bien tranquilos. Así que vamos a la primera pregunta que dice así, el audio. Hola Ale, Sergi. Quiero hacerles una consulta. Mira, mi mamá tiene 88 años. Casi todos los años ella hace una neumonitis. Este año aún no. Por eso me gustaría saber cuáles son los cuidados extremos que tengo que tener con ella para que no le vuelva a dar. Y también quisiera saber cuáles son las consecuencias de una neumonitis mal cuidada. Gracias, besito. Gracias, saludos. ¿Qué es la neumonitis? Por lo primero. Por favor. Mira, la neumonitis en realidad es un nombre mal hecho. ¿Mal hecho? Sí, en general. Mal dicho. Es mal dicho. Lo más probable es que sean neumonias. Neumonitis no es una palabra como aprobada, pero habitualmente se ocupa para cierto tipo de neumonias intersticiales, que son como, no es el pacotón de pus dentro del pulmón, sino que son más bien dentro del tejido. Es otro tipo de infección. La prevención un poco es lo que estamos conversando. De hecho, de lo que faltó poner acá, que también para faltó la señora, otro punto ya, ¿cuál? Claro, el frío mismo, o sea, todo el mundo habla de que chuta fue un matrimonio, hacía mucho frío, se helaron los pies y se resfrió.
Eso ocurre. El frío pasa, lo que ocurre con el frío es que disminuye también las defensas locales. ¿El frío? Entonces, si uno tiene contacto con gérmenes dando vueltas, estando con mucho frío, también tiene más riesgo de que se pueda hacer la infección. Entonces, ¿el frío influye? El frío influye. Si estoy con mis defensas, si yo estoy con mis defensas expuesto al frío, si tú te enfrías. Si estoy con mis defensas altas y estoy muy expuesta al frío, no tengo mucho ropaje, no salí bien preparada, ¿me puede afectar? Te aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo, ok. Aumenta el riesgo. En este caso, la señora tiene 88 años. Sí, la edad indudablemente hace que sea una persona más débil. Su sistema inmunológico también es un poquito más débil y es más propensa, por eso hay que cuidarla más. ¿Qué vamos a hacer? Un poco lo que estamos conversando. Ventilar bien cuando se pueda, cuando se hace el aseo, evitar exponerla a la contaminación ambiental, que se enfríe, los cambios de temperatura, también hay cosas de ayuda. Que en esta época no salga mucho a lugares muy concurridos como mall, cine. Exactamente. ¿Ya? Y lo otro importante es evitar contacto con personas enfermas. Eso es lo más importante. O sea, indudablemente, si alguien está resfriado, está el nieto resfriado, está tosiendo, no es buena idea que vaya a ver a la abuelita porque también le va a estar transmitiendo sus gérmenes y es fácil. Pero eso es que porque se pueda está con el sistema inmunitario bajo. Como te digo, es una combinación. De todo. Mientras más expuesto estés, por un lado, o sea, mayor riesgo que te pueda... Pero y en estas hacer una personas, por infección. ejemplo, de la tercera edad, que obviamente si nos ponemos en su lugar tienen la casa calefaccionada o con la estufa prendida o lo que sea, y van además abrigadas, ¿qué factor juega eso? Porque me imagino que el simple hecho de ventilar la casa ya uno se predispone a un cambio de temperatura muy fuerte. Sí, ahí el abrigo personal tiene que estar un poco acorde con la temperatura que esté ambiental. O sea, indudablemente no es bueno estar con muy poco abrigos cuando vas a ventilar y va a entrar el chiflón helado. No es bueno, indudablemente. Ahí tendría que estar con un abrigo adecuado, con chaleco preparada para... Exactamente. Y después que se cierra y ya empieza a calentarse la casa, se retira ese exceso de ropa. A propósito que estamos hablando cómo calentar la casa, la tercera edad son más propensas a enfermedades. ¿Qué tipo de calefacción es buena? Porque, por ejemplo, la parafina o el gas puede ser peligroso para aquellas personas. Mira, muy buena pregunta. Ahí la calefacción, yo diría que el rol importante es lo contaminante que es la calefacción en sí. O sea, la temperatura... Por temperatura es igual para todos. O sea, que haya 20 grados, pero que haya 20 grados parejo. ¿Tú cuando dices contaminantes por el cambio de temperatura? No, me refiero a los contaminantes que produce la calefacción. O sea, la parafina está claro que es súper contaminante. Claro. O sea, si nos ponemos, por ejemplo, en el ranking de contaminación, indudablemente lo más malo es leña o tener un fogón. Eso tira directamente humo dentro de la casa. Lo más contaminante. Lo más contaminante. Después viene la leña sería contaminante hacia el exterior, porque es que hay gente que usa hasta braseros, cosas así. Ah, por el brasero. Claro, perfecto. Después te pondría la parafina, sobre todo las de parafina antigua. Después estas últimas que han salido, que son semieléctricas, semiparafina, es menos la cantidad. Después la de gas y claro, la mejor, más limpia en ese sentido es la eléctrica. El problema es también los costos. Eso es especialmente crítico, sobre todo cuando son personas con enfermedades respiratorias previas. Porque indudablemente un asmático, al haber una mayor contaminación dado por la parafina, va a tolerarlo mucho más y probablemente va a tener más irritación de la vía aérea. Y es desagradable el olor además también de la parafina. Sana. Entonces deberían evitarlo. Ahora, yo tengo una pregunta súper importante. Yo me acuerdo que tenía un amigo, cuando teníamos los niños chicos, vivían resfriados porque a veces uno tiene las casas muy calefaccionadas, con mucho calor. Y finalmente, cuando hay el cambio de temperatura hacia el aire, se enfermaban más. Es tan así que hay que mantener una temperatura ni muy alta ni muy baja, porque a veces es difícil como regularla. Sí, pasa lo mismo con el abrigo. O sea, con lo mismo con la ropa ya. Claro, estar sobreabrigado también no es bueno. Uno busca una temperatura estable, por ejemplo, una temperatura como es alrededor de 20 grados. 20 grados. 20 grados es una temperatura adecuada, ideal. que con eso no estás ni con frío, te permite estar con un abrigo liviano, o sea, un ropa liviana, y tampoco estás transpirando, porque si estás con exceso de temperatura, el gran problema es que empiezas a sudar. Ya que no hay que ser exagerado. Exactamente, y esa sudoración posteriormente se enfría en el cuerpo y te puedes resfriar. Lo mismo ocurre con el abrigo. Lo que más se recomienda siempre es el vestirse por capas, o sea, que yo me voy poniendo más prendas a medida que me expongo al frío, pero puedo irme sacando prendas a medida que estoy en un ambiente más cálido. Lo ideal, por ejemplo, también que sean prendas, por ejemplo, aquí me trajeron varias. Sí, acá tenemos varias cosas. prendas. Vestirse por capas. ¿Cómo es por capas? Por capas significa usar varias
prendas de grosor relativamente liviano que se pueden ir sumando. Una cebollita que le vamos sacando una capa, igual que una cebolla. Por ejemplo, partir con una camiseta, después que es como la primera capa, después se coloca una camisa, una blusa, un chaleco delgado, después un chaleco más grueso. Vamos a la cuarta capa. Claro, y finalmente si ya para salir afuera, ya o una chaqueta, una parca, una cosa así. Antes de ponerse la parca para salir, me quedo con la camiseta, la camisa y el chalequito. Dentro de si la estás casa. dentro de la casa y está a una temperatura adecuada, con eso es suficiente. Depende mucho también cómo te sientas. Indudablemente hay personas más friolentas que otras, hay otras personas que se sienten heladas y pueden requerir una cosa un poco más gruesa. Ahora, de prendas, por ejemplo, lo que se busca, hay un montón de telas, cosas así. Lo importante es que tenga un efecto aislante por una parte, pero también que sea respirable. Respirable. Exactamente, o sea, la piel habitualmente transpira siempre y se necesita que esa respiración pueda evaporarse y pueda salir, porque si no se te queda en el cuerpo y se empieza a enfriar. Por ejemplo, eso pasa que si hay una tela, pongamos en el extremo, a ver, con una bolsa. Aquí tenemos dos telas preta por tela. Sí. O sea, una de tela y una de algodón. ¿Cuál sería la ideal para la primera capa y después la que va encima? Mira, generalmente lo más recomendado como camiseta de uso más común son de algodón, que son fondos fibras livianas, que te dan un cierto grado de abrigo y te permiten son respirables. Ahora han salido, por ejemplo, estas nuevas telas, estas poleras deportivas, por ejemplo. Esta, por ejemplo, que es de polar, ¿sirve? Esta, mira, sí, el problema de esas que son, claro, cuando son muy sintéticas no permiten evaporación. Y muchas veces ocurre que, claro, te abrigan inicialmente, pero después se te empieza a acumular más sudoración. Y eso nos puede afectar. Y esa sudoración finalmente se puede, claro, se enfría y te puede dar más frío. Entonces recomienda algodón. 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 Las otras, como te digo, estas dry fit que han salido, que son sintéticas, pero que son de telas especiales para deportistas, de hecho, de alto rendimiento y cosas así, que son telas que también permiten un buen nivel de transpiración. Pero para la señora que está en la casa. Algodón más que suficiente. Algodón es más que suficiente para evitar, sobre todo la tercera edad. Sí. Porque con esta va a transpirar y va a mantener la humedad. Tómese y nomás puede volver al programa. Gracias. De hecho, bueno, la naturaleza sigue siendo muy sabia. O sea, las mejores telas son algodón y después como ya segunda capa, o sea, con un chaleco. La lana, por ejemplo, es un excelente... ¿La lana? La lana. Sigue siendo, o sea, desde el tiempo antiquísimo, sigue siendo muy buen aislante y con muy buena capacidad de respiración. Doctor, una pregunta. ¿Es mito o realidad que el echarnos polvos de talco hace que la sudoración con esas telas sintéticas sea más propensa, menos propensa? Se nota menos. ¿Más controlada? No, eso es un mito tremendo. Es una cosa casi cosmética, o sea, no siente tanta la humedad encima, pero la respiración se va produciendo igual. Ah, ¿es igual? Sí. Diga. Sí. O sea que estamos frente a un paradigma y con el talco. Exactamente. Queremos responder hoy día todas las preguntas porque hoy día está acá el broncopulmonar que nos va a ayudar a pasar un invierno sano y saludable. Tenemos un audio que dice lo siguiente. Doctor, mi hijo tiene 5 años y sabe que en la noche le cuesta como respirar, como que ronca, como de los 2 añitos. Y sigue con eso. ¿Qué puede ser? 5 años, desde los 2 años está roncando y le suena el pecho. Sí. O sea, lleva 3 años así. Claro, ahí, bueno, habría que ver. En general, estos ruidos respiratorios que ronque significa que hay una obstrucción al paso de aire. ¿Obstrucción? Una obstrucción. O sea, el aire, habitualmente cuando nosotros respiramos, hay un flujo que es bastante ordenadito y no produce ruido. Cuando hay obstrucción, se producen estos ruidos ronquidos. Ahora, claro que no tenemos más información. No tenemos información, pero por ejemplo, si son ruidos inspiratorios, o sea, cuando respira, eso habla sobre todo que es de vía aérea alta. Puede ser en la nariz, que hay adenoides, amígdalas grandes, que eso le obstruye el paso. Y cuando las personas dicen tengo el pecho tomado, ¿a qué se refiere eso? Cuando hay obstrucción bronquial, te puede dar ruido, pero eso es un ruido más bien expiratorio. O sea, cuando la persona bota el aire, suena así. Esa es como la diferencia. ¿Y eso puede estar relacionado con el sonido que está emitiendo el niño? Claro, aquí no sabemos si esto es a la inspiración o es a la expiración. ¿Puede ser la posición del niño cuando duerme? Tendría que ser una posición en la cual favorezca que se le cierre más la vía aérea. Por ejemplo, si tiene unas amígdalas muy grandes, una lengua muy grande, se le puede ir para atrás y también puede estar produciendo el ruido. Pero si es un ruido expiratorio, y sobre todo en niños pequeños, puede ser problema de obstrucción bronquial, tipo asmático, bronquitis obstructiva, cosas así. O sea, tiene que llevarlo sí o sí a que lo... Claro, no es normal que suene. Le tenemos una pregunta del millón.
porque mucha gente se va a sentir identificada. Cuando alguien tiene dolor en el pecho o está congestionado, esos productos mentolados que se aplican así, la friega, ¿sirven o no sirven? ¿Es mito o realidad? Mójese, mito o realidad. No conteste todavía, porque cuando yo era chica, primero tengo que condicionar, cuando yo era chica iba a la casa de mi abuela, de mi abuelita, y mi abuelita yo tenía el pecho, como dice, tomado, yo también como apretado. Y mi abuelita pescaba, me colocaba mentolado en el pecho, un diario. Bueno, un diario, toda la polera, todo quedaba negro, da lo mismo, mi mamá se indignaba, pero al rato después yo sentía, o horas después sentía como el pecho un alivio. Ahora conteste, doctor, piénselo. Mira, yo, realidad. para serte sincero, no le creo. No le creo. Pero... O sea, mira, lo que pasa es que yo tengo que hablar un poco con estudios basados en forma científica. Pero vámonos a lo casero, a mí me resultaba. Claro, pero esa cosa, o sea, si tú me dijeras si hay un estudio que lo demuestre, no. Pero, o sea, doctor, yo también lo hice con mis hijos. O sea, piensa que estamos hablando de algo aplicado sobre la piel, que atraviesa la piel, atraviesan los huesos, los músculos, y estamos llegando al bronquio. Estamos hablando de que si hay un producto ahí, atraviesa 10 centímetros de tejido. Pero produce calor. Pero, a ver, ordenémonos un poco porque yo creo que aquí hay cientos de miles de personas, por no decir millones, que lo han hecho. Ya. Si están basados en la menta se sabe que es una hierba que es muy expectorante. Y sí, hay demostraciones científicas que por la vía aérea abre y dilata los pulmones. Por la vía aérea sí. Sí, pero claro, o sea, eso, lo que uno se ponía aquí, el ungüentito ese, es como que le daba calor y el olor que desprendía, me imagino que alguna función debía cumplir. Sí, o sea, yo como te digo, le creo más justamente a algún medicamento, alguna cosa por vía inhalatoria en ese sentido. Ronald, te hago una pregunta. Cuando chico, ¿nunca te hicieron en el diario con se lo me ponían la cosa hirviendo con vapor. La olla con hojas de eucalipto. Claro, eso sí, porque eso se inhala muy bien directamente, pero algo a nivel de piel no tiene ningún... Entonces hemos estado equivocados millones de personas. No sé. A mí me lo hicieron también. Pero lo que estaban haciendo ¿era un tarrito? ¿Era un tarrito arriba de estufa, dijo? No. Coges una olla, hierves agua, le colocas las hojas de eucalipto o le pones unas gotitas de menta, coges una toalla, ¿no? Lo hacía con toalla. Una toalla, pones la cabeza así e inhalas. Ok, usted sabe... Eso es como algo casero, así. Algo casero. Yo no sé si en España, Sergi, pero usted sí sabe que hay muchas, aquí en el sur sobre todo, y no solamente en el sur, también en mi casa, yo vivía en Viña, estaba la estufa, el tarrito con agua, con unas hojas de eucalipto, sí. Eso funcionaba, que era para sacar un poco la humedad ambiental. O sea, bueno, al contrario, te lleva humedad ambiental. No, perdón, da humedad, tiene razón. ¿Estaba bien? Claro, ayuda para que el aire no sea tan seco. El aire seco es más irritante que cuando tiene un poco de humedad ambiental. Ok, entonces lo del diario, lo del mentolato era un efecto placebo. No y la nuez moscada colgando tampoco. La nuez moscada, claro, para los alérgicos, eso se usa mucho. Claro. Pero el cambucho de papel sí, eso sí resulta. Lo deja así. Venga, sigamos derrumbando mitos y realidades. Veamos lo siguiente, por favor. Venga, nos dice así, Catherine, hola, tengo un resfriado hace más de una semana y en estos últimos días el moco se puso amarillo y sabor amargo en la garganta. ¿Qué le podemos decir ahí, doctor? Lo más probable es que voy a tener que consultar al doctor, de todas maneras. Porque ahí parece que hay una infección. Exactamente. Ya, ¿no? Generalmente estos cuadros parten como cuadros virales. El virus, justamente se produce este cuadro brusco, malestar general, dolor, picazón de garganta, una tos seca, así que son como agüita. Y el virus va a durar, son autolimitados. Y estos cuadros duran 5 días, 7 días y se tienden a pasar solito. Y el manejo es sintomático. Ahí te sirve paracetamol, todas estas cosas que conversamos, inhalar, cualquier cosa, el virus va a cumplir su ciclo. Ok, la mucosidad, cuando el color de pasa una semana y la secreción se pone ya más purulenta, eso ya habla que lo más probable es que ocurrió una sobreinfección bacteriana. El virus baja la defensa y la bacteria sobreinfectó en forma secundaria y ahí eventualmente ya puede requerir antibiótico. ¿Ya no es tarde, no importa cuando va cambiando el color de la mucosidad? No, al contrario, el momento de hacerlo, yo siempre digo a un paciente, el momento de consultar es cuando ya una semana no se ha mejorado y está con secreciones purulentas, es el momento de consultar. Es el momento de consultar. Claro. Y generalmente en ese momento es como para tomar antibióticos. Probablemente. Que va a haber una infección en la garganta. Sí. Nuevamente la pregunta, ¿el color de la mucosidad, el color de las flemas, por ejemplo, nos va a revelar que estamos en qué etapa? ¿Es que es grave el resfriado, que tenemos que consultar?
no necesariamente más grave, pero sí el que esté amarillo, de fondo significa que son secreciones purulentas, o sea que ya hay más glóbulos rojos y probablemente ya eso es secundario a una infección bacterial, es lo más habitual. Ya, siempre en ese caso hay que recurrir y preguntar. Exactamente, cuando ya más de una semana y salen esas secreciones purulentas, es el momento de consultar. Nunca hay que automedicarse en forma espontánea, porque ese es el otro gran problema que tenemos muchas veces, claro, que muchas personas llevan 2 días resfriadas, están un poquito todo y se consiguen por ahí algún antibiótico y eso lleva a un mal uso de antibiótico, eso es muy importante. Y después cuando se necesita, pues de repente ya hay problemas de resistencia y no le funciona. Claro. Bien, les invito ya a ustedes también a revisar el siguiente tuit que dice así. Vamos allá. Hola, consulta para el doc. La línea de productos que indican que matan el 99% de bacterias son eficientes. Tengo un hijo con problemas respiratorios. ¿Es mito o realidad? Cariños desde Chillán. Léanme. Te leímos. Saludos a Chillán. Vamos a una breve pausa comercial bien corta y de inmediato respondemos. 1539, dejamos un tuit para responder que dice: hola, consulta para el doc. La línea de productos que indican que matan el 99% de bacterias son eficientes. Tengo un hijo con problemas respiratorios. ¿Es mito o realidad? Cariño desde Chillán, léame. Aquí estamos. Ya, doctor, ¿mito o realidad? Puede ser, doctor, pero tome la paletita. No, doctor, ya. La paletita, un poquitito para aquí, Chillán. Saludos a Chillán. 1, doctor. Ya, yo no, pero si le tengo que decir 3, usted contesta en realidad. 2, no es que me acelero. 3. Era jugo con mito. Fíjate. ¿Mito? Sí. ¡Bien! Sí. Pero Sergi, usted no le estaba preguntando. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Yo te ayudo que compra estos productos. Ya sí, en general, o sea, son antisépticos que matan bacterias, pero probablemente serían mucho más útiles si las bacterias estuvieran en un vaso y yo lo disparara directo, probablemente se morirían ahí. El problema es que estos gérmenes están circulando en el aire. Entonces, si yo disparo, en realidad puede matar algo, pero en realidad el efecto neto es bajo. Doctor, o sea, ¿puede que será? ¿No sirve para nada? Yo creo que tiene algún efecto parcial, podría ayudar. El aroma. Pero no más que eso. El aroma que... Pero así como para reemplazar las otras medidas y todas las cosas, no. Una medida entonces... Me quedo con todo eso que hay ahí. Sí, yo creo que, de hecho, como mensaje al público, o sea, el usar esto no reemplaza a las otras medidas. Porque mucha gente cree que da lo mismo, no hace ninguna de estas cosas y que con echar el spray se solucionó. No es así. Puede ayudar algo, pero es parcial. No... Otra pregunta, doctor, pero me contesta mito realidad. Dije mito realidad. Dicen que hay que mantener los pies calientitos para evitar la humedad, etcétera. Y muchas personas que me están escuchando le ponen diario a los zapatos. A la cuenta de 3, sí, tome la paletita, doctor, y no me contesta hasta que yo le cuente 3. Redoble tambores. 1, 2, 3. Ahora puede, doctor. Mira, ¿sabes qué te lo voy a poner en realidad? ¡Bravo! ¿Ya? ¡Alguno! O sea, bien. El datito de la abuela, alguno que funcione. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Piensa que el calor corporal se produce, sobre todo se tiende a concentrar en el tronco, ya sea las extremidades, hacia los pies, hacia las manos. Por una forma de ahorrar calor, el organismo tiende a vasocontraerlo. ¿Ya? Hay menos sangre circulando hacia los pies y hacia las manos. Por lo tanto, es mucho más fácil perder el calor y cuesta más regularlo. Entonces, cualquier medida de aislamiento ayuda. Entonces, si hablamos del zapato, claro, tiene que ser un zapato, por ejemplo, con una suela más gruesa, es decir, toda una suela muy delgadita, en contacto con el suelo frío, vas a perder más calor. Entonces, indudablemente, el diario no es la mejor barrera, pero es una barrera extra. Puedes usar cartón también. ¿Cómo me explica cuando las personas duermen en la calle, por ejemplo, se tapan con diario y sobre todo en las épocas que son las temperaturas están más bajas? ¿Tiene que aislar algo? Algo hace, pero estamos hablando de una barrera muy pequeñita, pero algo ayuda. Ya. Usted dijo que era realidad. Claro. Es una realidad. Incluso más que diario, cartón te presenta mejor todavía. Sí, pero cartón en los zapatos. Más grueso. Lo que conocía, pero es por el grosor. Exactamente, por el fondo lo que estamos buscando son más barreras que impidan el contacto del pie con el medio ambiente, que en este caso sería con el suelo. Entonces cualquier barrera ayuda un poco a ahorrar pérdida de calor. Bien, estamos derrumbando los mitos y realidades aquí con el doctor, así que ustedes envíen todas sus inquietudes y todas sus dudas, porque si tiene eso que no sabe si es realidad, un mito o qué, se lo vamos a develar aquí, claro que sí. Vamos al siguiente audio. Hola, ¿cómo están? Ahí en el estudio acá, desde Angol, muertos de fríos. Quería hacerle una pregunta. ¿Es mito o verdad que una michelada con merquén
y harto jugo de limón nos puede ayudar a aliviar del resfrío y las enfermedades respiratorias. Chao. Salud, Angol. Michelada, dijo, con merquén y no sé qué más. ¿Y jugo de limón? Y jugo de limón. Ayuda, doctor, no responda porque tiene que responder con el mito. Da lo mismo, va a tener una gastritis, pero respondamos el mito o realidad. Cuéntele serio. Pero ha de ser la realidad, ¿eh? Ha de ser realidad. Sí. Venga, va. Aunque le parta el corazón a muchos chilenos. Venga. A la de una, a la de dos, a la de tres. No, ese es un mito. Y fue así, eso es un mito. Ya le fastidió a muchas personas. Sí, no, es un mito. O sea, lo que se recomienda cuando hay un resfriado es tener harta hidratación, o sea, harto líquido, porque habitualmente, sobre todo si hay fiebre, uno tiende a evaporar más líquido. Y este asunto que conversamos de evitar los cambios de temperatura, cosas así. El alcohol, estamos hablando de la michelada, no tiene nada que ver con el resfriado. Echarle un poquito de limón, para la cantidad que sea, probablemente tampoco. Yo creo que no hay nada que le va a quizás hacer sentir mejor, pero la infección va a cumplir el virus va a cumplir su ciclo exactamente igual. Bueno, ok, se lo pregunto ahora yo, representando a un montón de personas porque lo hago. Cuando uno está muy resfriado y se toma una limonada caliente y se mete a la cama sin nada de alcohol, ¿con jengibre? Solamente limonada caliente. En esos tiempos no existía el jengibre, con jengibre. ¿Ayuda? ¿Es mito o realidad? Doctor, pero piénsalo bien. A la cuenta de 1, 2, 3. Ya, pongámosle que ayuda. Doctor, yo transpiro y amanezco mucho mejor, sí. Pero no salgo de la cama. Lo que te ayuda ahí es, uno, el líquido caliente te aporta calor. O sea, sobre todo si esta persona está muy fría, estás con los pies helados, toda la cosa, te aporta calor. En forma transitoria, te va a durar unos minutos el calor, pero te va a aliviar. Y el cereal naranja te aporta vitamina C, que podría también ayudarte un poco. O sea, y te hace sentir mejor. O sea, nosotros decidimos en este programa llamar a la gente de la tercera edad y a la abuelita, no abuelita, sino que gente sabia. Y generalmente decían, tómate un pisquito sour y un tecito con limón, caliente cuando uno estaba resfriado. ¿Es mito o realidad? Tampoco te va a ayudar. Tampoco te va a ayudar. Mira, el alcohol... Mucha gente dice, para el frío, claro, para el frío, tomarse una cosita, pero no es que dé calor, fíjate. O sea, te da la sensación de calor, porque el alcohol de partida es vasodilatador, te dilata los vasos sanguíneos, por lo tanto, cuando estás con mucho frío, estás con una vasoconstricción de la piel, está todo apretado, los vasos sanguíneos, uno está con la piel fría, las manos frías, y el alcohol al vasodilatarte permite que llegue más sangre y se calienta más, te da más sensación de que está más caliente, pero también pierdes ese calor más fácil. La vasoconstricción es un fenómeno defensivo del organismo, trata de ahorrar calor. Entonces te da la sensación, pero no es que te vaya a ayudar mayormente. Doctor, en estos momentos en el switch hay una persona que dice que le colocaban un collar de ajos colgado para Ale dice. Esto es verdad, le prometo que es verdad. Para respirar mejor, para que se le fuese. Ya. No estamos hablando de los vampiros. ¿Eso es mito o es realidad? No, eso es mito, Pucha, doctor. Pero toda la vida nos están engañando. Doctor, de hecho, bullying con un collar. En estas cosas hay mucho mito. O sea, hay mucho mito. Piensa, yo siempre digo, el cuadro viral, hagas lo que hagas, va a durarte este periodo. Poniéndote ajo, tomando michelada, lo que sea, te va a durar 5 o 7 días. Y en un porcentaje bajo, o sea, no tan bajo, pero un 15, un 20%, existe ese riesgo de sobreinfectarse por bacterias. Y la mejor forma de prevenirlo, como te digo, es evitar los cambios de temperatura, mantenerte en reposo, no exponerte a temperatura extrema, harto líquido, y con eso hagas lo que hagas, el gran porcentaje se te va a mejorar solo. Bueno, pero la agüita caliente, la limonada caliente ayuda, porque yo lo he hecho a apurar el proceso y me ha ayudado bastante. O sea, lo acelera. Lo acelera. Claro, y te hace sentir mejor y todo, porque uno se siente muy mal con todos los síntomas del resfriado. Y entonces, cuando no existían los medicamentos y todo, ¿cómo hacía la gente? Era a puro mito nomás de la abuela, porque la abuelita ayudaba con sus datos. Como te digo, el cuadro viral va a durar exactamente igual. De hecho, por eso también está el problema de automedicación. Mucha gente piensa que empieza con un poco de temperatura, un poco de malestar, se mete unas amoxicilina y se mejoró. Pero no es porque se haya mejorado por la amoxicilina, es por el cuadro del virus. Aquí acaba de decir algo muy importante. El cuadro, o sea, el tiempo siempre es el mismo. En un resfriado, ¿cuánto dura un resfriado realmente? Un cuadro, como te digo, un resfriado viral, lo habitual son 5 días, 7 días, 10 días, y ahí ya tiende a pasar. ¿Y una gripe?
Es semejante, es semejante. Entre 7 y 10 días. Exactamente. O sea, entre 5 y 10 días, mejor dicho. Sí. 5 o 10 días. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la tos seca, que es bastante invalidante, y la tos con flema? Mira, la tos en sí es un reflejo, que significa que algo está irritando los bronquios. Generalmente hay algunas infecciones que tienden a favorecer tos seca. Por ejemplo, los cuadros virales habitualmente. El más claro es el famoso virus sincicial respiratorio, que produce mucha inflamación de la vía aérea y con mucha tos seca. Y hay algunas pocas bacterias que también pueden producir tos seca. El micoplasma, por ejemplo, el germen más habitual. Las toses productivas, cuando ya empiezas con expectoración purulenta, ya hablan más de bacterias. Estreptococos, neumococos, cosas así. Nosotros les estamos revelando aquí todos los mitos y realidades al respecto. Así que revisemos el siguiente tuit que dice así. Sí, la Pilsen con limón me dejó súper cierta vez que estuve trabajando en cámaras de frío y andaba para la cagá. Oigan, al otro día andaba paradito. Vale. Bueno. Ahí cada uno con su experiencia dice que le ayudó, así que... Claro, o sea, la evolución de la infección no va a cambiar. Te puede, por último... Sentirse un poquito mejor. Y si no, más contento. Más contento. Claro, y como seguro. siempre uno dice, efecto de placebo. Por último, uno le puso el saber a algo y se siente mejor, que no es malo. Sí. Venga, Alexandra, que los tweets no paran. Vamos a revisar el siguiente. De Claudia, que nos dice así. Por favor, una consulta desde Ovalle. Léanme, por favor. Te estamos leyendo. ¿Es mito o realidad un caldo de pollo caliente para recuperarse el resfrío? Esta pregunta es de redoble de tambor. La Aquí paletita. se la Ya. juega, pero va a ser de bien, doctor. Ya, pongámosle... Doctor, a la cuenta de 3. Cuénteme. 1, 2, el caldito pollo. 3. Ya, pongámosle realidad. ¡Bien! Pero ¿por qué Eso sí. pongámosle? O sea, Un consomé, un caldito pollo, ayuda. repito, no va a ayudar a la evolución del virus, pero te hace sentir mejor. Te aporta líquido, te aporta nutrientes, está calientito, te vas a sentir más aliviado de las molestias del resfriado. En ese sentido te ayuda. Muy bien, Revisemos el siguiente tuit que dice así. Vamos. Angélica dice, quiero saber si vino... ¡Oh! Si el vino... Me estáis enviando los mejores tweets de todos. Si el vino navegado contiene naranja, canela, clavo de olor, se hierve, el vino tinto es bueno para el resfriado. Vino navegado. Vino navegado. Rico el vino navegado en invierno. Ah, dice que es rico el... Vamos a aclarar, Sergi. Lo conozco. Ah, ya, pero no lo he probado. ¿Usted se ha dado cuenta que Chile es un país lleno de costumbres? Sí, por Doctor, supuesto. ¿quién le puede contestar? Ya, Ya, pero doctor, pero así no, como, ya, así, vamos. mira, vamos a poner realidad. ¡Realidad! Pero antes... Pero dando ciertas condiciones. O sea, A ver. o sea, no es que mejore el resfriado. Te alivia las molestias, te alivia los síntomas. Pero antes al pobre de la michelada lo tiró por los suelos y ahora con el vino navegado. No, sí. pero que cura. Claro, O sea, no entiendo nada. es que debatimos que está caliente. Claro. Ya. Es por el tema de estar caliente. Claro, la otra es una cosa fría, entonces yo creo que es menos beneficioso. Es como la limona caliente. Pero estar caliente, con especias, te da mayor sensación de calorcito interno, yo creo que te ayuda un poco, te ayuda a aliviar los síntomas. ¿Lo ha probado usted? Sí, claro que sí. Y con mucho frío. ¿Tú lo has probado, no Sergi? lo he probado. ¿No lo has probado? Es como una sangría, pero caliente. Mañana te vamos a tener navegado aquí en el Switch y aquí en Vivir Bien, para que usted lo pueda hacer. Oiga, que durante el programa no se hacen esas cosas. Capaz que esté más simpático. Nos veamos más. Bien, doctor, entonces vamos bien ya con los mitos y las realidades. Se da cuenta que estamos llenos de costumbres. Las personas muchas veces utilizan todo este tipo de... Sí, lo más importante, como te digo, es tomar harto líquido, ¿no? O sea, eso es una cosa que yo líquido. lo reparto. Entonces, siempre digo a los pacientes, claro, da lo mismo el líquido que sea. Si sopa, limonada, naranjada, Pero agua, me imagino que agua pura, o sea, cualquier líquido ayuda. Cerveza, claro, no es la mejor idea. ¿Y cuánto sería lo recomendable de líquido, por favor? Bajo su perspectiva... Bueno, si está con fiebre, por lo menos unos 2 litros en el día. Por lo menos unos 2 litros. Sí, si está con fiebre. Ya lo saben. Si hay fiebre de por medio, Sí. 2 litros Si no hay de fiebre, agua. puede ser un poquito menos, pero siempre igual más de 1 litro en el día, de todas maneras. Ok, Bien. vamos a seguir conversando, doctor. Está muy interesante. Estamos derribando mitos de realidades. La red. Doctor, habíamos dejado pendiente una pregunta. Sí. El caso de la niña embarazada. La niña Ahí embarazada está, que sí. estaba resfriada, comenzando un resfriado. Comenzando el Sí. resfrío. ¿Qué puede tomar Mira, naturalmente? con las embarazadas en realidad uno es mucho más precavido, mucho más prudente en usar cualquier tipo de fármaco, cosas así, por su condición de embarazo.
Así que con estos resfriados, las medidas naturales en realidad van como en la línea. Y si está con fiebre, con dolor de cabeza, cosas así, lo más recomendado en realidad es paracetamol, como más. Y uno trata de evitar al máximo todo el tipo de fármacos, por el riesgo que pueden existir de malformaciones, cosas por el estilo. Ok, entonces paracetamol, meterse a la cama, abrigarse. Harto líquido, limonada caliente y mucha vitamina C. Exactamente. Vitamina C. Vivir bien. Vivir bien. Muy bien. Y se nos fue el programa, doctor. Queremos agradecer su simpatía, su generosidad. Ronald Reed, de la clínica Los Andes, y muchas gracias por su simpatía, por habernos acompañado hoy en un programa tan dinámico. Y nosotros nos vemos aquí mañana de 14:30, 16 horas. Recuerden que tienen una cita aquí en Vivir Bien, su programa preferido. Hasta mañana, disfruten. Buen retorno a casa para aquellos que están fuera de su casa.